todos los días en Sin Cepo a partir de las 10 de la mañana. Decíamos al principio del programa que íbamos a estar en comunicación telefónica con el licenciado Gabriel Vázquez. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va? Un gusto hablar contigo como siempre y saludo a toda la audiencia. Gabriel, ayer, hace 30 años, en el Ecos Diario, sale el tema de la zona franca y te nombran a vos. Contanos un poco de qué se estuvo o qué es lo que pasó en aquel entonces. Bueno, viste, tenemos que explicar cómo está todo igual y lo único que cambiamos somos nosotros que estamos más viejos, ¿no? Sí, sí. Es increíble que nuestro país, con la potencialidad con que tiene, que estamos cansados de repetirla, año a año nos vamos mordiendo la cola y quedamos siempre en el mismo lugar. Es increíble. En ese momento, hace 30 años, se estaba aprobando en el marco del Mercosur, en el marco de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que eran los formadores del Mercosur. Se estaba aprobando la ley de zona franca, donde se establecían las reglamentaciones, se establecían cuántas zonas francas podía tener cada país, qué tipo de zonas francas podía tener. Para que la gente entienda, la zona franca es un territorio dentro de cada país, en este caso Argentina, en el cual todo lo que funcione ahí adentro no está regida por las leyes impositivas, ni nacionales, ni provinciales, ni municipales. Es decir, las zonas francas industriales, las zonas francas que tienen el sentido de la producción, en ese lugar los costos son los verdaderos costos de producción sin la interferencia de los distintos estados, de los distintos niveles de estado, tanto nacional, provincial o municipal, como te dije. Ajá. Se estaba aprobando en ese tiempo la ley de zonas francas y había la posibilidad que la provincia de Buenos Aires, o sea, concretamente tocaba una zona franca por provincia, que la provincia de Buenos Aires pudiera ser zona franca y a su vez subzonas francas. O sea, había la ventaja que no solo se podía establecer una zona, sino se podía tener en un lugar físico, sino que tenías la posibilidad de ampliar esa zona a otro lugar físico. En ese momento estaba la discusión de la zona franca entre Bahía Blanca, La Plata, y nosotros queríamos, en ese momento estaba en vida Gastón Guarracino, digamos, pensador más allá de político, digamos, una capacidad intelectual sobresaliente, entendiendo que cualquier esquema de producción que se quisiera armar y teniendo en cuenta la lógica que era Necochea, que tenías un puerto que armara, digamos, un parque industrial, un lugar donde esté destinado, digamos, a producir esencialmente, pero no tiene por qué regar el mercado interno, pero esencialmente para la exportación, y en el cual, cuando uno entra en el comercio internacional, el principio es que en el comercio se exportan productos y no impuestos. O sea, vos cuando compras algo de China o de cualquier otro lado por Temu o por Amazon o por donde quiera, vos estás comprando el costo del producto y no los impuestos que tiene ese producto. En el caso de Argentina, que ahora después te voy a contar lo que sucedió el fin de semana pasado, vas a tener más impuestos que producto. Entonces obviamente quedamos desfasados del comercio internacional. Entonces Gastón, como gran pensador, como líder que era y como tipo que entendía cómo funcionaba el mundo, me dice, era amigo de toda la vida, me dice: Gabriel, dame una mano con esto y ponete a trabajar en este esquema, que vamos a hacer lo posible para tratar de implementarlo. Y así hasta el último día de su vida, que fue el 6 de abril del 2011, él estuvo peleando para tratar de abrir una subzona franca en nuestra zona, que tenga como objetivo el desarrollo, digamos, de industrias fundamentalmente y esencialmente para exportar. Claro. Ese es un poquito el marco del Necochea hace 30 años. Claro. Ahora, Gabriel, más allá de estas opiniones o lo que quería Gastón o vos o todos los que trabajaron en el tema, había una ley de respaldo, es decir, que no se estaba basándose en algo ideológico, una retórica, sino una realidad. ¿Y cómo estamos hoy? No. ¿Se puede aplicar eso? ¿Se puede hacer algo? Mira, el problema que tenemos finalmente siempre, Argentina, más que problemas económicos, tiene problemas políticos. O sea, finalmente, como vos pensás y como cualquier oyente puede
ir pensando, si vos instalas una industria, la industria esa tributa poco, muy poco o nada, porque está orientada esencialmente para exportar. Para el político no es negocio, porque el político necesita recursos para gastar. Entonces, todo su esquema y toda su lógica pasa para ver de dónde saca plata para seguir funcionando. Entonces, lamentablemente se ha dado muy poco impulso a nivel país de las zonas francas, porque se transformaron en meras zonas francas comerciales, en aguantadero de mercadería importada, o sea, algo que podía ser una plataforma para industrializar y para salir a exportar productos realmente elaborado y con mano de obra y con componentes nacionales, se transforman en galpones que son para guardar mercadería importada. Y después dicen pelear por la industria nacional y dicen pelear por el trabajo, y en realidad la diaria, la concreta, es toda distinta. Cada vez que tienen un problema, lo que tratan de inventar es un impuesto. Claro. Y justamente lo que están haciendo con eso es ir dejando de lado a la producción. Yo hace cosa de un mes leí al titular de ARBA una nota que fue reflejada por Ecos Diarios y por varios medios nacionales, diciendo que ingresos brutos era un impuesto que tenía mal diseño. Y la verdad que me daba vergüenza ajena. Ingresos brutos es un robo total y absoluto, no es que tenga mal diseño. No existe en ninguna parte del mundo un impuesto que sea cascada como es y que termina dejando afuera de posibilidad de competir, ya no de exportar, sino de competir con productos importados, culpa esencial de ingresos brutos. Y te dice el tipo que lo aplica que tiene mal diseño, pero te toman el pelo. Y así pasan 30 años, como fue, y estamos en el mismo lugar, porque aquellos que son los actores, los que tienen que transformar, solo manejan palabras, solo manejan cosas que no... dicen cosas que suenan bonitas y con el solo objetivo de seguir su supervivencia, y no la de todos nosotros, o no la industrialización, y no el sostenimiento de la actividad. O sea, difieren como se dice, los objetivos. Ese es el problema que tenemos. Por eso tenemos la misma ley, tenemos las mismas posibilidades, pero no solo no se aplicó en Necochea, no se aplicó en ningún lado, porque el negocio es no aplicarla, el negocio para los que nos dirigen, ¿verdad? Claro. Es no aplicarla. Ahora, te hago una pregunta. Cuando vos vas al parque industrial de Tres Arroyos, 140 kilómetros de Necochea, uno sabe que salen las exportaciones, los containers directos a Estados Unidos ya desde el parque industrial. ¿Eso sería una zona franca? No. Eso es un territorio aduanero normal, pagan los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Seguramente el municipio debe tener algún tipo de fomento, y seguramente son extremadamente eficientes, que le permite competir el costo, pero no, ese tipo metido en una zona franca, en vez de mandar un container cada tanto, mandaría 10 por día. Claro. Y veríamos la verdadera transformación con industrias gigantes como es en otra parte del mundo. Y nosotros lo que vemos son pymes que tratan de subsistir y que te mandan un contenedor hoy y otro el mes que viene, y ven cómo hacen, y que le cambió el tipo de cambio, que le subieron un impuesto, que le hace, son sobrevivientes, no es parte de un entramado realmente productivo y que tenga, digamos, viso para seguir durante mucho tiempo, que vos puedas decir el desarrollo de esto va a estar son, como te digo, sobrevivientes. Y te decía, el fin de semana pasado, en IDEA, que es el evento empresario más importante donde se reúnen todos los sectores económicos, fue en Mar del Plata una vez por año, y trata cada sector sus problemas y trata de ver cómo afrontarlos, cómo van. Se presentó el dueño de Sinteplan, que es una fábrica de pinturas, y mostró cómo la misma fábrica, con los mismos insumos, mismo costo de insumos y hasta mismo costo de mano de obra, o sea, todo igual, puesta en Brasil, puesta en Uruguay, puesta en Paraguay, puesta en Bolivia y puesta en Argentina, mostró el desarrollo de costos de cada uno de esos países, algunos un poquitito más barato, otro un poquito más caro, pero el caso de Argentina, desfasado un 39% en relación al más caro de los otros 4. Apa. Entonces, y ese desfasaje, toda la explicación, y lo mostró, es todo un tema impositivo.
O sea, Entonces, un 40%, casi un 40% más caro que en cualquier lugar, y Uruguay, no estamos hablando de cualquier lugar del mundo. Bolivia, Paraguay, claro, Brasil y Chile. claro, claro. Porque, otra vez, o sea, acá hablan del interés de mano de obra, hablan del interés de fomentar la producción, hablan de esto y después aprueban impuestos. Entonces eso va es contra una con la otra, porque después hay que competir contra otro país que no tiene esos impuestos. Entonces nos encontramos que tenés un Estado sobredimensionado a niveles que no lo podés creer, que la única manera de sobrevivir tienen tres: impuestos, endeudamiento y emisión monetaria. Claro. Son las tres formas de financiar. Cuando vos le cortás la emisión monetaria, le queda endeudamiento y emisión monetaria, y cuando le cortás la emisión monetaria, le queda la parte impositiva. Entonces toda la clase política está viendo cómo hace para aumentar los impuestos, no para bajarlo. Claro. Entonces, la realidad es que mientras no bajemos los impuestos, no vamos a tener sectores productivos reales. La zona franca eran lugares donde vos no intervienen los impuestos, entonces vos podés esperar a que se pongan de acuerdo los políticos a ver qué impuestos bajan, porque ahí no hay ninguno. Entonces las fábricas que se instalan ahí tienen un horizonte de crecimiento, todo lo que se instala ahí, y no vas a ver más un galponcito. Un año ves un galpón, al otro año ves 3 galpones, al otro año ves 10 galpones, que eso es el progreso, claro, que nosotros no lo vemos. Ahora, hace 30 años plantear este tema, teniendo la ley y que no se hiciese nada, pero ni siquiera encontrás los antecedentes, los buscás, estos antecedentes, y no están. ¿Qué nos pasa? ¿Que se pone todo debajo de la alfombra? En Necochea, digo, ¿no? Mirá, eso que tenía todo, que iba haciendo todo, obviamente era Gastón. Gastón desapareció, nosotros se lo entregamos a los continuadores de Gastón, o sea, no a los que supuestamente iban a continuar de Gastón y que lamentablemente no le llegaron ni a la uña de los pies. Y otra vez entrar en la misma lógica de siempre. Estamos discutiendo a ver si ponemos la tasa portuaria o no ponemos la tasa portuaria, estamos viendo cuánto aumentamos las tasas, estamos en otra discusión. ¿Entendés? Esto es otro deporte. Vos me estás preguntando por fútbol y los muchachos juegan al vóley, básquet y golf. Entonces no hay nada de fútbol. Todo lo que va a encontrar es de otra cosa. Porque lo que estamos equivocados, estamos en otro deporte. Estamos en otra lógica, estamos en otro esquema. No lo entienden. Ni siquiera saben que está, que es lo peor. Bueno, y claro, que piensan, encima piensan que tienen la forma en que van a salir. Claro. Que es lo peor, la peor de toda la ignorancia es cuando uno piensa que sabe y no sabe. Exacto. Que es la peor de todas, porque cuando uno no sabe, pero sabe que no sabe, por lo menos sí. Pero cuando creen que saben y no saben nada, es la peor de todas. Y entonces lo que tenemos es, con el perdón de todo, una ignorancia manifiesta y absoluta que nos condena a lo que estamos condenados. Claro. Ahora, en aquel momento se hace mención, cuando la propuesta, teniendo encima un puerto. O sea, teniendo un plus que por ahí cualquier otro lugar que pedía una zona franca no lo tenía. Digo, esto potenciaría sobremanera esta posibilidad, no solo en la ciudad, sino en la región, directa e indirectamente. ¿O estoy equivocado? No, es que el lugar indicado, y así lo muestra en el mundo, las zonas francas se instalan en las zonas portuarias porque el objetivo que tiene es bajar todos los costos, incluido lo de logística. Entonces vos agarrás, te instalás en una zona portuaria y tenés 20 minutos de camión hasta el puerto y solucionaste el tema de costos y de transporte, porque el objetivo a nivel... Cuando uno entra en comercio, uno cuando compra un televisor, quieren que le pague, digo un televisor no porque vayamos a fabricar televisor en una zona franca, sino para que entendamos un ejemplo, uno cuando compra un televisor quiere que le cobren lo que cuesta el televisor, no todos los costos accesorios que tiene, porque si no los precios empiezan a subir. Entonces si vos el televisor de la fábrica sale a 10, pero el consumidor llega a 78 porque tenés 50 de flete, 30 impuestos, o digamos los números que querramos, viene otro que te puso, que tiene menos costo de flete, menos costo de impositivos, pero por ahí le cuesta hacer mal el televisor y te lo venden más barato. Y decís, pero ¿cómo si este tipo tiene costos más caros que yo? ¿Y cómo puede vender? Y porque tiene todo el resto de los costos solucionados. Claro. El objetivo de una zona franca en un puerto es solucionar también todos los costos que van más allá de los costos de producción.
la lógica económica y la lógica en todos lados indica que la zona franca se pone en los lugares de rápido acceso y al menor costo posible el transporte internacional. Gabriel, uno que te conoce sabe que has ido a China un montón de veces y has comercializado con China. Ellos aplican situaciones parecidas, es otro mundo, otra historia, pero tienen ese concepto. Ellos empezaron así hace con Deng Xiaoping, empezaron así hace casi 40 y pico años y terminaron, mirá dónde terminaron. Ellos no le llamaban zona franca, le llamaban áreas económicas especiales, pero básicamente era lo mismo. Claro. Que allá tenía un poquito más, una vuelta adicional por el tema político, o sea, tenía unas garantías adicionales aparte del tema impositivo, que nosotros en nuestro caso no lo necesitaríamos, por eso le llamaban no zona franca, sino le llamaban áreas económicas especiales, y después se terminó transformando China en lo que es hoy. Claro. Claro. Y tienen el mismo concepto, el menor costo posible para exportar. Y claramente, si no, no le compraríamos nosotros. O sea, nosotros acá, digamos, tal vez la mentalidad inflacionaria que tuvimos o que tenemos por nuestro pasado inflacionario, por el desprecio a las leyes de la economía, hace que para nosotros el precio no sea algo importante, porque como todas las cosas suben, vos por ahí tenés, o subían, o vos tenés el precio lo que cuesta 10, hoy es caro, dentro de 15 días es barato, entonces según sea el momento, entonces el precio lo consideramos como algo relativo, es más la disponibilidad de que podamos tener, porque muchas veces te faltan las cosas, hasta nafta nos faltó, porque te parece que ahora veníamos de Suiza, ¿viste? Porque ahora escuchás la propaganda de los políticos, escuchás a los políticos, parece que hace 2 años sí. Estábamos en Suiza y ahora Milei nos llevó al infierno. Hace 2 años no teníamos nafta. Tuve una semana que no teníamos nafta, o sea, imagínate el tema del precio era lo menos importante, lo más importante era la disponibilidad. Yo estaba haciendo obras y no tenía hierro, y entonces pagaba 3 veces el hierro, a mí no me importa lo que vale, dámelo porque necesito terminar. Claro. Entonces, nosotros, nuestra cultura económica, el precio era algo secundario, lo más importante era la disponibilidad. Entonces, cuando vos hablás de bajar los costos, de tener precios competitivos, los políticos, viste, te miran y te dicen, flaco, primero pensá a ver si lo vas a tener o no lo vas a tener, porque yo no sé si te voy a dejar. ¿Entendés? Claro. Entonces, es otro concepto, es otro deporte, otro esquema. O sea, no terminan de entender la importancia que tiene la producción. Te lo dicen, son palabras bonitas, pero la realidad es otra. O sea, el 80% de las cosas que hacen es para combatir lo que hacemos los tipos que laburamos. O sea, lo que laburamos somos sobrevivientes, esa es la realidad. Claro. No es que respondemos a una lógica económica, y la zona franca responde a una lógica económica. El día que tengamos lógica económica nos vamos a empezar a dar cuenta de la importancia que tienen instrumentos como el de la zona franca, ¿no? En el coloquio de ideas recién planteabas un caso. Uno escuchó parcialmente muchas acciones que se han hecho, pero que todavía no se vio en el resultado en el día a día. Creo que Sturzenegger hizo mención a eso. ¿Estamos en el buen camino entonces? Acá viene el campo de las opiniones. Yo creo que claramente sí. Indudablemente, como los argentinos somos sommelier, viste, de todo, desde el fútbol hasta de la economía, uno te va a decir, no, pero a mí me gusta, me falta esto, me falta lo otro, me falta lo otro, pero claramente venimos en un camino que es el camino a subirnos a la ruta. Veníamos no por la banquina, nos habíamos ido al alambrado del otro lado. Entonces ahora vamos por la banquina en muchas cosas, no hay duda, pero no, otra vez te repito, no veníamos de Suiza. Claro. O sea, en ese esquema, yo para que tenga una idea, como decís que nos dedicamos al comercio con China, había 55.000 millones de dólares de importaciones impagas cuando se fue el gobierno anterior. Había 55.000 millones de dólares de gente que había comprado cosas afuera, desde insumos para fabricar autos, desde insumos para fabricar lo que vos quieras, hasta productos terminados que no te habían dejado pagar y vos lo debías. Claro. Y los tipos faltaban medicamentos, habían cortado hasta la provisión de drogas a los laboratorios, o sea, internacionales que le compraron. Los de ellos tenían, pero los chiquitos no, porque no le pagaban, y el gobierno te dejaba pagar. Claro. Entonces, ese era el esquema en que estábamos. Entonces vos te ponés a mirar hoy, en la situación en que estamos, es cierto que no estamos bien, pero estamos infinitamente mejor de lo que estábamos antes. Hay mucha gente, como en todos estos procesos, que no les llega
en tiempo y forma y se siente en algunos casos hasta peor de lo que estaba antes. Y es cierto también, en su metro cuadrado, muy probablemente tenga razón, pero eso forma parte del acomodamiento que se está haciendo. O sea, no hay que ser necio y decir, no, che, alguna gente la está pasando mal. Y seguramente la está pasando muy mal y peor que antes también. Entonces vos a ese tipo le es difícil de explicarle, decirle, pero la verdad es que estamos yendo hacia las normas reales, hacia cómo funciona la economía. Después la tenemos que hacer funcionar. Y es deber de los empresarios hacerla funcionar. Ahora, si vos a mí me atás los brazos, me atás las piernas, me pones una venda a los ojos y una capucha, y me decís, ahora trabajá, ¿qué voy a hacer? Cualquier cosa. Esa no tengo opción. Claro. Ahora no están sacando la capucha, no están sacando la soga de los pies, la soga de los brazos, y estamos tratando de hacer lo que podemos. Se necesita más tiempo. Pero todo se necesita más tiempo. Imagínate, estamos hace 30 años en el mismo lugar, me dijiste en el coche hace 30 años, sí. y estamos hablando de lo mismo que hace 30 años, seguramente necesitamos más tiempo. Porque, claro, si estamos hablando digamos, el origen de esta nota es el sentido de que hace 30 años estamos exactamente en el mismo lugar. Claro. Y tal cual. Pero la culpa no la tienen los muchachos estos que en los otros 28 años anteriores no tenían nada que ver. Ahora por lo menos están yendo para el camino ese, bajaron un montón de impuestos. Teníamos impuestos y se llama impuesto país. Sí. ¿Entendés? Pero si le llegamos a poner país a un impuesto. No. Fíjate la locura, la esquizofrenia. ¿Entendés? Claro, y encima estábamos acostumbrados, pareciera que estuviera todo bien. Pero claro, eso funciona, era todo al revés. Entonces vos me preguntás a mí, sí, te digo, bueno, mi opinión es que claramente tenemos que ir hacia ese lado, y si el grueso del país decide ir para el otro, otra vez nuestros hijos volverán a querer irse a otros lados y otras cosas, porque no verán, o sea, para el lado que intentamos los últimos 28 o los últimos 30 años, que sí, estamos en el mismo lugar y me llamaste por eso, seguramente para ese lado no es el camino. Exacto. Y tampoco son los pilotos que nos llevaron a ese lugar en esos últimos 30 años. Si vos me preguntás a mí, te digo claramente que no, pero lo digo con pruebas, con cosas. Lo que pasa es que estamos... mirá, creo que me voy a meter en un campo que no es el mío, ¿no? Que es el de la psiquiatría, ¿no? Sí. Hay dos grandes divisiones, ¿no? Los psicópatas y los psicóticos, ¿tá? Sí. Psicópatas es cuando saben que están haciendo las cosas mal, pero las siguen haciendo, tienen comprensión de sus actos. Exacto. Para mí, el grueso de los políticos son psicópatas, ¿tá? Sí. Y la gente, y nosotros estamos en el otro grado, que son los psicóticos, ¿tá? Sí. Los psicóticos son los que ven cosas que no son, no sé, los esquizofrénicos. Nosotros, mucha gente, ve cosas que no son. Sí. ¿Entendés? O sea, no, el tipo que está en el poder claramente sabe que lo está haciendo y sabe que nos está reventando porque es su negocio. Ahora la gente de a pie, claro, recibe información mal y toma decisiones con eso, ¿viste? Con ese, hay una película que se llama Una mente brillante, que está espectacular, en la cual el tipo que después finalmente fue premio Nobel de matemática, el tipo tenía siempre dos personas que la seguían y le decían cosas y le iban dando instrucciones, y el tipo iba siguiendo que esas personas no existían. Claro. ¿Entendés? Y tenía una enfermedad que le decían cosas que no son, y nosotros, vos me llamás a mí y me decís, hace 30 años que estamos hablando de lo mismo, y vos te sentás con gente a hablar, y te defiende los últimos 28 años. Sí, señor. Y sí, pero flaco, estamos en el mismo lugar que antes. Y peor, ¿qué parte la que no ves? Y peor, porque hemos perdido infinidad de que nuestros hijos se queden en el pueblo, en nuestra ciudad. Pero nos pasa a todos eso, por eso todos somos... los de a pie, los que laburamos, somos un poco psicóticos, no psicópatas, porque no nos beneficiamos, y hay muchos que están convencidos que las cosas son como son, no son como los políticos que saben que lo están haciendo mal, saben que te dicen una cosa, hay que terminar la corrupción, se dan vuelta y van a buscar el bolso de la plata. ¿Entendés? Ese es un psicópata. Exacto. ¿Entendés? Y lamentablemente tenemos muchos psicópatas. Ahora hay gente que defiende a ese político, que cree haber visto cosas que no son reales porque no ve, y aún llevando el bolso lo termina defendiendo. ¿Entendés? Entonces, eso ya somos psicóticos, no psicópatas, porque no nos estamos beneficiando, estamos viendo cosas que no son. Exacto. Entonces, hay
habemos muchos psicóticos, me meto también porque si no me van a decir, ¿y vos quién sos? Claro, no. Entonces quiero para tratar de diferenciar y entender porque estamos hablando que hace 30 años estamos en el mismo lugar. Exacto. Poco más atrás, como claramente decís vos, Marcelo. Exacto. Licenciado Gabriel Vázquez, gracias por esta comunicación. Ojalá sirva para ver si, qué sé yo, empezamos a mover un poquitito el agua. No para hacer olas, pero por lo menos para acercar un poquito más esto de un destino a futuro mejor. Ojalá. Y en esa vereda nos van a encontrar a muchos que estamos todos los días tratando de remar para mantener el barco a flote. Exacto. Gracias nuevamente. No, por favor. Un abrazo grande y saludo a toda la audiencia. Bien. Como decíamos, el licenciado Gabriel Vázquez, y esto que hace 30 años estamos discutiendo, pero en realidad ni siquiera discutiendo ya, terminó siendo una odisea, ¿no? Directamente no existe más. De esta